y podamos planear las posibles clases presenciales. ¿Ok? Bueno, hasta el momento hemos revisado que existe, solo para su estudio, se divide a la respuesta inmune en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, las cuales es sin memoria. En el caso de la innata, es sin memoria, se considera que no tiene memoria, a diferencia de la adaptativa, que sí se considera que tiene memoria. Se nace con ella. Ojo, cuando se dice se nace con ella es que estamos totalmente preparados para responder una vez después de que eh, el proceso de gestación, digamos, termina y entonces termina con un alumbramiento. A partir de allí, inmediatamente responde. Sin embargo, dentro de la gestación se comienza realmente a formar el sistema inmune, entonces no confundir esta parte. Y es de respuesta inmediata en el caso de la innata, y en el caso de la adaptativa, si una vez que nacen y empiezan los desafíos, 2 semanas después o 3 semanas después, se comienzan a producir las primeras clonas, bueno, de hecho es de la primera semana. Entonces, es por eso que una es de acción inmediata y la otra se adquiere con el tiempo. Una se considera en específica, que es la innata, y la otra con una gran especificidad. Y esta especificidad se debe justo a la recombinación genética, y en el caso de la inmunidad innata, se considera que eh, estos reconocimiento de diferentes agentes es a través de una vía de una dirección que le llaman, y no hay esta recombinación. Entonces es regulación directa en la expresión de diferentes genes. Diferentes factores son los que intervienen dentro de la inmunidad o componen la inmunidad innata. Existen algunos que son factores extrínsecos, como la microbiota, es decir, como tal no es una estructura del organismo, sin embargo, contribuye al funcionamiento del sistema inmune, ya que físicamente pues colonizan espacios, lo cual impide a que se puedan adherir diferentes agentes patógenos por un lado, y por otro lado también nos sirve para la síntesis de algunas enzimas o proteínas importantes en la regulación de la inmunidad y en la regulación de la nutrición, la cual también de manera extrínseca e independiente del sistema inmune, el funcionamiento del mismo puede afectar o no el correcto o el adecuado funcionamiento de este sistema inmune. Entonces, estos son dos factores que son extrínsecos al sistema inmune, pero intervienen en su funcionamiento. Ya como tal, algunos órganos que forman parte del sistema inmune, pues es, en primer lugar, todas las barreras físicas, la piel, las mucosas, el pelo, las vellosidades, todo ello conforman mecanismos de protección para el establecimiento en contra del establecimiento de posibles agentes infecciosos. Estas barreras físicas están acompañadas de diferentes proteínas, en algunos casos enzimas, en algunos casos compuestos. Las proteínas que pueden tener una función enzimática, pues existen diferentes tipos de estas proteínas. Por un lado, se encuentran las de actividad enzimática, como en este caso la lisozima, la lactoferrina, la transferrina, que son enzimas que intervienen por un lado, en el caso de la lisozima, la destrucción de algunos agentes infecciosos, tal es el caso de bacterias gram positivas, ya que la lisozima es una enzima que lo que hace es cortar el peptidoglicano, y esto en las bacterias gram positivas es importante para su control. Por otra parte, existen enzimas que lo que hacen es utilizar el hierro para ejercer una función. Al utilizar el hierro, lo secuestran o disminuyen su disponibilidad, y esto repercute en algunas bacterias que utilizan el hierro como cofactor de varias reacciones fisiológicas, y al no tener disponible el hierro, disminuye o pueden morir o disminuyen su viabilidad. Entonces, la transferrina es una enzima, la lactoferrina es una enzima que se encuentra en el caso de la transferrina en suero y en el caso de la lactoferrina en leucocitos y leche. Ambas tienen un efecto, secuestran el hierro, y ambas pueden tener un efecto sobre algunas bacterias gram positivas y gram negativas, algunas. En el caso de la lisozima es mucho más eficiente contra bacterias gram positivas. Esta lisozima se encuentra en la saliva y en las lágrimas, por lo tanto está asociada a la cavidad oral o bien en el caso de la región de los ojos, ¿no? Entonces, y también se encuentra en suero.
Estas enzimas pues, son importantes entonces en este caso en la viabilidad de diferentes bacterias. Sin embargo, existen otras proteínas que tienen otra función que no es una función enzimática. Esta función son la de los péptidos antimicrobianos. Son proteínas de menos de 20 aminoácidos que, como debido a este tamaño, se les considera péptidos. Y estos péptidos, su función es adherirse a la membrana o la pared de los agentes infecciosos, dependiendo del tipo de agente infeccioso. Y de esta manera, por un daño, por esta unión, pueden provocar un daño físico en el agente infeccioso. Y entonces tenemos eh, que se encuentran este tipo de péptidos en el suero, en las plaquetas, en los neutrófilos, en los macrófagos, y estos péptidos, de acuerdo a su carga neta, tienen diversas clasificaciones. Y esta carga neta, pues les da una clasificación como péptidos antimicrobianos catiónicos, aniónicos y neutros. Los más estudiados son los catiónicos, y algunos ejemplos son los que vienen en este cuadro: la betalicina, las defensinas, las protegrinas, las histatinas, indolicinas y bactericinas. Entonces, todos estos son péptidos antimicrobianos que su función es colonizar o adherirse a la superficie de los agentes infecciosos, y esto puede provocar un daño físico. Entonces, esto pues es indistinto y está contra gram positivas, gram negativas, hongos, virus y protozoarios de manera indistinta, y las encontramos en sueroneutrófilos, macrófagos y plaquetas. Estos péptidos antimicrobianos, o AMPs por sus siglas en inglés, que son importantes en el control, o sumados, por ejemplo, a esta lisozima y a esta transferrina, pues en el control de diferentes infecciones. Entonces, son súper importantes estos péptidos antimicrobianos, además son súper conservados, se encuentran desde los invertebrados hasta los mamíferos. Por otro lado, existe otra familia de proteínas que también tienen un efecto también antimicrobiano, ¿ajá? Y estas proteínas están como simógenos, son las proteínas de una cascada que se llama complemento, y esta cascada que se llama complemento se encuentra, bueno, todos los componentes se encuentran en el suero. Este complemento tiene tres funciones. Estas funciones intervienen, una de ellas en la destrucción directa de los microorganismos, porque al igual o de una manera mucho más eficiente que los péptidos antimicrobianos, se une a la membrana o a la superficie, mejor dicho, de los agentes patógenos de manera indistinta. Entonces, por ende, puede estar o disminuir la viabilidad de bacterias, de virus, de parásitos y hongos, porque precisamente se une a la superficie de agentes patógenos. Por otro lado, tenemos algunas enzimas o algunas proteínas que también tienen actividad enzimática. Sin embargo, esta actividad enzimática lo que realiza, o el ejercicio que realiza, es producir en algunos casos enzimas que lo que hacen es provocar un daño. En el caso del hierro, secuestraba a un elemento, y este elemento pues hacía de manera indirecta que tuvieran un daño los agentes infecciosos. En el caso de la lisozima, es una enzima que directamente atacaba a los agentes infecciosos, y en el caso de estas enzimas como la superóxido dismutasa, la mieloperoxidasa, la lactoperoxidasa, la xantina oxidasa y la tiosinato, lo que tienen es, o lo que hacen es catalizar una reacción para que se produzcan metabolitos que son sumamente agresivos para la superficie de cualquier célula, ya sea eucarionte o procarionte. Por lo tanto, están dirigidos contra bacterias, virus y parásitos. Estas enzimas lo que producen son radicales libres, y estos radicales libres son los que ejercen el daño en el agente infeccioso. Entonces, aunado a el complemento, a los péptidos catiónicos, a la lisozima, a la transferrina, a la lactoferrina, pues tenemos una gran cantidad de mecanismos que pueden causar ya sea un daño directo o un daño de manera indirecta al agente patógeno, y por ende su destrucción. Algunos patógenos, como los virus, que son intracelulares, pues pueden ser difícilmente alcanzados por este tipo de mecanismos, ya que son extracelulares en la mayor parte de los casos. Entonces, estos mecanismos serán difíciles de atacar de manera directa a algunos organismos intracelulares. Existen unas proteínas que se llaman citocinas que se producen, por ejemplo, en el caso de infecciones de tipo viral, como los interferones tipo 1 y estos interferones, su función es
inducir la expresión de proteínas intracelulares que pueden ser viricidas y que eso ayuda a la eliminación o que dificulta el establecimiento de la infección de un virus en unas células. Los interferones tipo 1 entonces y tipo 3 se secretan y son sensados por receptores específicos para interferones y una vez que reciben la señal, ya sea parácrina u autocrina, lo que hacen es expresar estas enzimas como la adenilato ciclasa y la proteína sinasa R. Estas dos enzimas son viricidas, es decir, si una célula detecta el interferón porque otra célula lo secretó, entonces en la célula que está detectando como ligando al interferón, activa proteínas antivirales y de esta manera, si esta célula que detectó el interferón la infecta un virus, pues esta célula estará ya capacitada para posiblemente disminuir la replicación del virus o en algunos casos eliminarla. Interferones tipo 1 y tipo 3. Los interferones tipo 1 se dividen en diferentes familias. Interferones alfa, beta, omega, epsilon, tau y omega. Y en el caso de los lambda, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Todos estos son interferones de la inmunidad innata y son secretados por todas las células que tienen núcleo y organelos. Entonces, estos interferones son importantes en infecciones virales o bien por bacterias intracelulares o bien por parásitos intracelulares. Son trascendentales. Entonces, de esta manera, pues tenemos diferentes mecanismos que acompañan a la inmunidad innata. En algunos casos, algunos de ellos, como los péptidos catiónicos, como la lisozima, como la transferrina, como la lactoferrina, como los interferones tipo 1, están ligados básicamente a barreras físicas. Entonces son mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata. Dentro de este sistema de complemento, su función bactericida no es la única. Existen otras dos funciones que son sumamente importantes para el control y eliminación de diferentes agentes infecciosos. Tal es el caso de las siguientes. Habíamos dicho que una de las funciones principales a nivel bactericida pues era formar un poro dentro de la superficie de los agentes patógenos y este poro, que lo estamos viendo aquí, pues está formado gracias a que diferentes proteínas como C6, C7, C8 y C9 formaron un complejo que es precisamente redondo, que es precisamente lo que forma estos pequeños poritos. Y este complejo se formó gracias a que pasos anteriores a ese complejo se inició una cascada y esta cascada se inicia por diferentes vías. La vía clásica, que es a través de la inmunidad adaptativa, que es por un anticuerpo, la vía alterna y la vía de las lectinas. Esas sí son de la inmunidad innata. En el caso de la vía alterna y de la vía de las lectinas, tenemos dos diferentes maneras de inicio de la cascada del complemento. En el caso de las lectinas, lo que tenemos precisamente en el suero son una gran cantidad de proteínas que se unen a carbohidratos. Algunas de estas proteínas, como la lectina fijadora de manosa y las ficolinas, se unen a carbohidratos de patógenos. Entonces, cuando una de estas lectinas, en sus siglas en inglés MBL o ficolina, se unen a un patógeno, es la señal de inicio de la vía de las lectinas. Se une esta proteína que se une a carbohidratos que se llama lectina, fijadora de manosa, o la ficolina, y ambas están asociadas a dos proteasas que están aquí en verde. Y estas proteasas tienen afinidad por proteínas del complemento que se encuentran en el suero. Cuando se une una de estas proteínas que se unió a carbohidratos, ficolina o lectina, entonces estas proteasas asociadas comienzan a degradar algunos productos del complemento que se encuentran de manera inactiva en el suero, es decir, se encuentran en un estado simógeno. Entonces, cuando cortan a una de estas proteínas que se llama C4 y C2, las convierten en dos fragmentos, un fragmento que se llama A y un fragmento que se llama B. Estos fragmentos, los fragmentos B, del corte proteolítico que ejercieron estas proteasas asociadas a la lectina o a la ficolina, lo que hacen es formar un complejo. Entonces C4, las porciones B de C4 y las porciones B de C2 forman un complejo al cual se llama convertasa de C3. Es decir, estas dos proteínas cortadas en las porciones y unidas por las porciones B, C4B y C2B,
forman una nueva proteasa. Y esta nueva proteasa se le llama convertasa de C3, que tiene afinidad por otra proteína que se encuentra en el suero, que se llama C3, la cual, al ser una proteasa cortada por C4b y C2b, lo que hacen es cortar al C3 en dos fracciones, una fracción B y una fracción A. La fracción B se une al complejo C4b, C2b, y ahora forma una nueva proteína que se llama convertasa de C5. Esta convertasa de C5 pues cambia de afinidad, ya la afinidad no es hacia C3 sino hacia C5, que también se encuentra en el suero, y entonces este C5 es cortado en dos porciones, una porción A y una porción B. Entonces se une la porción B al C3b y al C4b y al C2b, y esto da una señal para que otras proteínas del complemento como C6, C7, C8 y varias repeticiones de C9 se acomplejen o se oligomericen o se unan a este complejo y entonces formen el complejo de ataque de membrana. Aquí el punto es que existen diferentes moléculas como C3b que fue cortado gracias a que se formó la convertasa de C3. Entonces, tenemos en algunas células del sistema inmuninato receptores para reconocer al C3b. Es decir, si a un agente infeccioso se le une el C3b, será reconocido por células de la inmunidad innata para ser degradado, reconocido y degradado a través de un proceso que se lo conoceremos como fagocitosis. El proceso de unión de estas proteínas C3b o C4b o C5b se le llama opsonización, es decir, se le ponen etiquetas al microorganismo para ser fagocitado. Es mucho más reconocible para ser fagocitado. Entonces, esta es otra función del complemento, la opsonización. Por un lado, se forma el complejo de ataque de membrana, pero por otro, se opsoniza al microorganismo que que se le pegó el complemento. Otra de las vías de activación del complemento es una que se llama la vía espontánea, la vía alterna, que comienza precisamente por un corte espontáneo en el suero del C3, en C3A y C3B. Este corte espontáneo del suero hace visible a un enlace que se llama fosfodiéster, que tiene la capacidad de unirse a casi cualquier aminoácido o a cualquier aminoácido, entonces a cualquier proteína, entonces por ende se puede unir a una gran cantidad de blancos, ya sea propios o de agentes infecciosos. Esto, una vez que se corta, inmediatamente se le une un factor que se llama factor B y factor D, y esto se estabiliza justo en la membrana de los agentes patógenos por una proteína que se llama properdina. Entonces, cuando se une el factor B y el factor D, se convierte en una convertasa de C3, y esta convertasa de C3 lo que hace es cortar nuevamente a otra molécula de C3, pero ya de manera dirigida, ya no de manera espontánea. Entonces se produce una fracción A y una fracción B, y esta fracción B se une al C3b que ya está unido previamente, y entonces hay una fracción B de C3 más una fracción B del C3 unido al factor D y al factor B. Esto se convierte en una convertasa de C5 que tiene una afinidad hacia C5, y se convierte, o se forma una fracción A y una B del C5, y otra vez se une C6, C7, C8 y varias repeticiones de C9, y concluye la cascada del complemento. En este punto, nosotros es importante hacer notar que tanto la vía alterna, la vía clásica, la vía de las lectinas pueden estar todas juntas uniéndose al mismo patógeno. Aquí es cuál se dispara primero. Puede ser la de las lectinas, puede ser la vía de alterna o puede ser la vía clásica. Lo más común es que generalmente sea la vía de las lectinas la que inicie y se amplifique por la vía alterna. Pero bueno, esto dependerá del momento en el cual las proteínas del complemento se encuentran a una superficie de un agente patógeno. Hemos dicho que estos cortes proteolíticos generan diferentes productos A de las porciones de C3, C2, C4, C5. Estas porciones A tienen afinidad hacia algunos receptores acoplados a proteínas G, que de algunas células de la inmunidad innata, que cuando sensan a estos fragmentos ya cortados, lo que comienzan a secretar son citocinas. Estas citocinas, habíamos dicho que existen diferentes familias, algunas de ellas sirven para atraer a células, esa familia se les llama quimiosinas, otras sirven para que las células se activen, como en el caso de algunas interleucinas, y algunas de ellas lo que fomentan es la expresión de diferentes genes para aumentar el funcionamiento o eficientizar el funcionamiento de las células. El punto es que estas
fracciones A del complemento, 5A, C3A, C4A y C2A, lo que promueven son la salida de citocinas de tipo proinflamatorio que son importantes para ejercer una respuesta a una infección. Entonces, al generar citocinas o al promover la generación de citocinas proinflamatorias, estos fragmentos de C3A, C4A y C5A, entonces lo que hacen es otra función del complemento que se le conoce como las anafilotoxinas, es decir, algo que promueve la inflamación. Y de esta manera se completan las tres funciones del complemento. Por un lado, opsonizan a la bacteria, virus o parásito al cual se le unió. Por otro lado, se forma el complejo de ataque de membrana y por último se promueve la inflamación a través de estas proteínas conocidas como anafilotoxinas, que en realidad son los fragmentos pequeños de la proteólisis de algunas proteínas del complemento. C3A, C4A, C5A. Entonces, existen algunas ocasiones en que estas proteínas del complemento se unen a células propias, pero dentro de nuestras células tenemos algunos factores que pueden interrumpir esta cascada del complemento precisamente porque pues es importante que no se forme el complejo de ataque de membrana, ni se opsonice ni nada por el estilo. Entonces tenemos algunas proteínas dentro de la membrana citoplasmática que justamente interrumpen la formación de las convertasas, por ejemplo, y de esta manera se interrumpe el reconocimiento y se interrumpe que se forme el complejo de ataque de membrana, y de esta manera hacemos que el complemento no nos ataque a nosotros. Habíamos dicho que existen esta manera o esta etiquetado de las bacterias, virus o parásitos es a través de estas proteínas del complemento, que C3b, que son reconocidas por algunas células de la inmunidad innata. ¿Cuáles son las células de la inmunidad innata? Pues tenemos células en la circulación sanguínea y células en los tejidos. En el caso de las células de la circulación sanguínea, pues tenemos a las más abundantes, que son los neutrófilos, que son granulocitos, que se generan en la médula ósea, que su duración en sangre es poca, viven pocos días, son 12 horas en sangre, viven pocos días, y se considera que son del 65 al 75 del total de los leucocitos, son polimorfonucleares y además son granulocitos. Tienen gránulos en su citoplasma y son muy cargados estos gránulos. Los primeros se les conoce como primarios, basurófilos, en donde existen enzimas como la amiloperoxidasa, que ya vimos que produce radicales libres, la lisosima, que ya vimos que actúa contra las bacterias gram positivas, y otras proteasas que nos ayudan a destruir agentes infecciosos. Por otro lado, tenemos a los gránulos secundarios, en donde también podemos tener enzimas que tienen un efecto bactericida o bien bacteriostático. Estas células pueden ejercer un proceso que se llama fagocitosis y por otra parte pueden producir algo que se llaman trampas extracelulares de neutrófilos. Por otro lado, hay otras células en los tejidos que se llaman macrófagos y estos también fagocitan y son mucho más especializados en que todas las demás células. Al igual que los neutrófilos son especializados, sin embargo, aquí la gran diferencia es que estos además presentan antígenos y además pueden fagocitar un gran número de veces. Estas células, dependiendo del tejido en donde se encuentran, se han cambiado de nombre, bueno, cambian de nomenclatura, ya que pensaban que eran diferentes tipos celulares, pero en realidad todos son macrófagos. En pulmón, neumocitos, células de Kupffer, células de la microglia, osteoclastos. Todos estos son macrófagos y pues tienen la función de fagocitar y destruir, al igual que los neutrófilos. La gran diferencia es que los neutrófilos están en circulación sanguínea y esto es el tejido. Producen, tanto los neutrófilos como los macrófagos, citocinas de diferente tipo, tanto pro y antiinflamatorias, y estas células, a diferencia de los neutrófilos, procesan antígenos, y están todas, tanto los neutrófilos como los macrófagos, llenas de receptores. Además, tenemos otros tipos celulares como las células dendríticas. Un segundo. Los eosinófilos, que también se encuentran en circulación sanguínea. Estas células son del 2 al 10% de los leucocitos, importantes en alergias, importantes en infecciones parasitarias, porque dentro de estos gránulos, que también son granulocitos, tienen una
proteína que se llama proteína básica, la cual daña la cutícula de los parásitos. Además tienen histamina, ajá, y esta histamina lo que produce es inflamaciones, por eso que son importantes en las alergias y en la defensa contra agentes parasitarios. Sí pueden fagocitar, pero no se consideran especializados, actúan contra los parásitos y una gran cantidad de histamina liberan cuando se desgranulan. Por ende, estos producen un gran proceso inflamatorio. En el caso de los basófilos, son también muy poco abundantes entre los leucocitos, 0.5%. Se tiñen con hematoxilina y al igual que en el caso de los eosinófilos tienen histamina, por ende también pueden estar ligados a alergias y a infecciones parasitarias. Existen otras células que se encuentran en los tejidos, que son los mastocitos. Ajá. Estos mastocitos, células cebadas, se encuentran en los tejidos y lo que tienen los gránulos es una gran cantidad de histamina, además de otros compuestos que lo que inducen es un proceso de tipo proinflamatorio. También existen otras células que, bueno, estas células mastocitos, células cebadas, es su sinónimo, se desgranulan gracias a que reconocen dentro de su superficie, tienen receptores para un anticuerpo que se llama IgE, que después veremos. Y en el caso de los fagocitos, sobre todo los macrófagos, tienen receptores para reconocer otro tipo de anticuerpos como los IgG. Pero bueno, aquí el punto es que estas células cebadas también están muy ligadas a los procesos de alergia, al igual que los eosinófilos. Y ambas en sus granulocitos pues tienen histamina. Y otra célula que se encuentra en el tejido es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica es fagocítica también y eh, tiene la capacidad de presentar antígenos. Al igual que los macrófagos, son células presentadoras de antígenos y esta presentación antigénica es gracias a que pueden procesar, en este caso, o reconocer agentes extraños y procesarlos de alguna manera para que se destruyan y un pequeño fragmento de esto que se destruyó puedan presentarlo o puedan dejarlo disponible en la membrana citoplasmática de la célula. Posteriormente veremos cómo es este proceso de presentación. El punto aquí es que algunas de estas células se encuentran en los tejidos, como los mastocitos, macrófagos y células dendríticas, y otras de estas células se encuentran en circulación sanguínea, tras el caso de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Cada una de estas células vimos que tiene diferentes propiedades. Unas fagocitan, otras se desgranulan, otras presentan antígenos y fagocitan. El punto aquí es que todas estas células producen un efecto gracias a que pueden sensar estímulos. Y este sensar o este sensado de los estímulos se lleva a cabo gracias a que tienen en su superficie una gran cantidad de receptores. ¿Qué receptores? Existen diferentes familias de estos receptores. Algunos de ellos sirven para producir citocinas, es decir, cuando se unen a su ligando, estos receptores, se producen citocinas por las células. En otros casos existen algunos receptores que cuando se unen a su ligando lo que hacen es activar el proceso de fagocitosis. Algunos otros receptores hacen que cuando se unan a su ligando no se produzcan citocinas de tipo proinflamatorio, sino antiinflamatorio. Algunos de estos receptores sirven para que cuando se unen a su ligando, en vez de fagocitosis, se induzca la endocitosis. Entonces tenemos una gran familia de receptores. Todas estas células, tanto los que se encuentran en circulación sanguínea como las que se encuentran en los tejidos, tienen una gran cantidad de receptores. Están algunos receptores como los que les comenté hace rato de las IgE, digo, de las células cebadas o de los eosinófilos, que justo son ricas en un receptor que su ligando es una inmunoglobulina y esta inmunoglobulina es la E, es por eso que están ligados a las alergias. Y entonces cuando reconocen esta inmunoglobulina E que está unida a un agente extraño, una partícula extraña, pues se desgranulan. Entonces, existen diferentes familias de receptores y estos receptores se les conoce como, o una de las grandes familias de receptores, mejor dicho, se les conoce como receptores reconocedores de patrones. Estos receptores reconocedores de patrones se abrevian por sus siglas en inglés PRR. Existen diferentes tipos de PRRs. Algunos de estos PRRs reconocen, o receptores reconocedores de patrones, reconocen a
patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué es eso? Son estructuras conservadas dentro de los agentes patógenos que pueden ser los ligandos de estos receptores reconocedores de patrones. Entonces, existen diferentes familias de PRRs que reconocen PAMPs. Ajá. Un ligando, por ejemplo, un PAMP puede ser el LPS, un PAMP puede ser el peptidoglicano, un PAMP puede ser el flagelo, un PAMP puede ser el simosan, un PAMP puede ser la manosa, un PAMP, ¿sí me explico? Entonces son estructuras que se encuentran en los patógenos que están conservadas no solo en un género en especie, sino en muchísimos géneros y especies de diferentes patógenos. Entonces, estos receptores que reconocen patrones, y estos patrones son de los patógenos, pues tenemos receptores que son PRRs, una familia de los PRRs es los TLRs, los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL, tenemos 13 diferentes tipos hasta el momento, y los que reconocen son PAMPs. Entonces, cada uno de estos TLRs pueden ser extra o intracelulares, y pueden tener afinidad a uno o varios ligandos. Existen algunos receptores TLRs que tienen afinidad a más de un ligando y existen algunos TLRs que hasta el momento se ha identificado un solo ligando. Entonces, pues tienen un TLR, la nomenclatura es un TLR y un número, del 1 al 13. Entonces, su función de estos TLRs, es decir, de esta familia de PRRs que reconoce a PAMPs de los agentes patógenos, su función es secretar citocinas. Pueden ser citocinas pro o antiinflamatorias. El punto aquí es que estas citocinas o proteínas que son los ligandos de otros receptores que se encuentran en la célula, pues a fin de cuentas, una vez que se sensan o que se detectan estas proteínas que se llaman citocinas, ejercen una función dentro de la célula. Tenemos también a otra familia de PRRs que son intracelulares y estos se les conoce como RIG y su función, al igual que los TLRs, es secretar citocinas. Y tenemos otros PRRs que también son intracelulares como los NOS, en donde también su función es secretar citocinas o ayudar a procesar, en este caso, la secreción de diferentes citocinas. También tenemos otros receptores que reconocen patrones, sin embargo, estos patrones que reconocen no son PAMPs, estos patrones que reconocen son DAMPs, es decir, patrones de daño. Y esos patrones de daño pues pueden ser totalmente, por ejemplo, físicos o pueden ser debido a una toxina. Y tenemos algunos PAMPs, algunos DAMPs, o receptores que reconocen DAMPs, como los receptores TREM o las proteínas de choque térmico, o los receptores TREM que detectan proteínas de choque térmico, y estas proteínas de choque térmico se consideran DAMPs porque generalmente se encuentran dentro de la célula y cuando están extracelulares, que no deberían de estar, pues son los que se ensemsan. Entonces tenemos TREM1, TREM2, estos receptores tipo NOS que también reconocen PAMs, también pueden reconocer NAMs y les digo, su función es secretar citocinas. Otro tipo de receptores que reconocen DAMs son los receptores que se conocen como purinérgicos y su ligando, en este caso es el ATP o los ácidos nucleicos. Estos receptores sensan a estos ácidos nucleicos que deberían de estar en el núcleo o bien a este ATP que debería estar en la mitocondria y su función, en este caso, puede ser la secreción de diferentes citocinas. Entonces, dentro de estas familias de PRRs, de receptores reconocedores de patrones, dentro de que están en la superficie de las células de la inmunidad innata, en este caso, por ejemplo, neutrófilos, dendríticas, basófilos, eosinófilos, todos estos que acabamos de mencionar tienen PRRs en su superficie. Obviamente, las que son más especializadas en secretar de citocinas pues son mucho más trascendentes estos tipos de PRRs en la superficie. Entonces, de esta manera, pues ocupamos una gran cantidad de receptores para ejercer diferentes funciones. Una de ellas, les decía, existe alguna familia de PRRs que su función no es secretar citocinas como los TLRs, sino su función es activar un proceso de biología celular que se llama fagocitosis, que lo estamos viendo en este cuadrito. La fagocitosis no es más que una vía o ruta endocítica, y esta ruta endocítica, o qué son las rutas endocíticas, pues son mecanismos que utilizan las células para introducir a su citoplasma diferentes productos. En este caso, los productos pueden ser bacterias patógenas, y existen receptores que disparan este proceso de fagocitosis. Y este proceso de fagocitosis pues, tiene tres rutas. Una ruta que se le conoce como vacuolar, otra que se le conoce como enzimática y otra que se le conoce como estallido respiratorio. Bien.
el primer punto para que se desarrolle la fagocitosis tiene que ser el reconocimiento del agente infeccioso. Ya vimos que el reconocimiento puede estar determinado por receptores. Existen algunos receptores que son receptores PRRs, pero son receptores PRRs de fagocitación, digo de fagocitosis, como los opsonizantes o como los receptores Scavenger o como los receptores de Manosa. Todos estos receptores son PRRs, sin embargo, en este caso, estos PRRs lo que hacen es inducir el proceso de fagocitosis. Entonces les decía que el primer mecanismo para que se produzca la fagocitosis es el reconocimiento de, en este caso, del agente infeccioso a través de los receptores. Existen receptores especializados. Aquí pongamos el ejemplo que es un Scavenger humanosa o que este microorganismo está opsonizado, entonces sería reconocido por un C3b. Lo primero que sucede es este acoplamiento que estamos observando aquí, y dentro de este acoplamiento se empieza a mover el citoesqueleto de actina porque se disparó o se activó gracias a que fue reconocido por un receptor, por ejemplo, de opsonización, de un C3b o de un anticuerpo como IgGs también opsonizan, y el citoesqueleto de actina comienza a rodear a la bacteria y la bacteria se comienza entonces a introducir poco a poco dentro de la célula por este movimiento del citoesqueleto de actina, y si es actina, pues entonces interviene energía hasta que se forma una vacuola intracelular. Esta vacuola intracelular lo que hace es formar o hacer que se oligomerizan una gran cantidad de proteínas en el citoplasma. A esta vacuola se le llama fagosoma. Entonces, cuando está recién formado, es decir, cuando una vez que se logró rodear a toda la bacteria y se introduce lo más cercano a la membrana citoplasmática, se le llama fagosoma temprano. Cuando este fagosoma se encuentra ya de manera íntegra en el citoplasma de la célula, comienzan a unirse una gran cantidad de proteínas como las proteínas RAP, que son de la familia de las GTPasas Rho. Estas proteínas RAP5, RAP1, RAP2, RAP3, RAP5 y RAP7 comienzan a oligomerizarse entre la vacuola fagocítica o fagosoma temprano, y existen algunas de ellas que se consideran marcadoras. En este caso del fagosoma temprano se le considera un marcador las proteínas RAP5. El fagosoma tardío, que es justo cuando se le comienzan a unir más familias de estas GTPasas, y cuando está repleto de RAP5 y de RAP7 se le considera un fagosoma tardío, es decir, va madurando este tipo de vacuola a través de la unión en la superficie de esta vacuola de diferentes proteínas citoplasmáticas. Y una vez que está unido RAP5, que es fagosoma temprano, RAP7, que es fagosoma tardío, y cuando están unidas esas dos más otras más proteínas, entonces es la señal para que se una otra proteína que se llama SLAM. Entonces, cuando está unido SLAM, RAP5 y RAP7, justo es la señal para que se unan otros organelos como los lisosomas. Entonces, cuando se une un lisosoma gracias a la proteína SLAM, que es la que funge como puente, vierte todo el contenido de la bolsa fagocítica. Entonces, en este momento, esta vacuola se le llama fagolisosoma. Fagosoma temprano, RAP5, fagosoma tardío, RAP7, fagolisosoma, SLAM1 y el lisosoma. Entonces, a este momento tenemos la maduración de la ruta vacuolar completa. Fagosoma temprano, fagosoma tardío y fagolisosoma. Esto hace que este microorganismo pues esté siempre delimitado dentro del citoplasma de la célula. Pero justo esta maduración también conlleva otros eventos dentro del fagosoma. Uno de ellos es que cuando se une RAP5, que estamos viendo aquí, pues también se forma un complejo dentro de la vacuola fagocítica o fagosoma temprano, y este complejo se le llama NADPH oxidasa, que lo que hace es una bomba de protones y lo que hace es que disminuye el pH. Cuando están entrando protones, disminuye el pH dentro de la bolsa fagocítica. Entonces, tenemos pHs de entre 5, de entre 4, de 4 y 6 dentro de la bolsa fagocítica, y eso hace que tengan una presión fuerte física bueno, química en este caso, los agentes infecciosos. Muchos de ellos no resisten, algunos de ellos tienen la pared muy gruesa y pueden sobrevivir estos pHs bajos, pero muy pocos son. Además, da la oportunidad de que se formen radicales libres dentro de la bolsa fagocítica, y en el lisosoma, cuando se unen los lisosomas al fagosoma, que es decir, cuando se forma el fagolisosoma, se vierten algunas enzimas de estos que están en los gránulos o que se encuentran dentro del citoplasma de estas células. Ya hemos dicho que los neutrófilos tienen gránulos primarios, y en el caso de los macrófagos también tienen gránulos en sus lisosomas. Entonces, estos lisosomas, además de tener proteasas y elastasas, pues tienen algunas enzimas que dijimos que eran parte de
la formación de radicales libres. Y esta formación de radicales libres es gracias a que se están formando precisamente estos electrones desapareados. Entonces, cuando en estos gránulos tenemos mieloperoxidasa y superóxido dismutasa, pues se puede formar peróxido de hidrógeno, se puede formar ácido hipocloroso. Ambos son agentes superoxidantes y destruyen a lo que sea que se encuentre en la bolsa fagocítica. De esta manera tenemos tres factores. Por un lado, la disminución del pH, por otro lado, la digestión enzimática, que es gracias a la unión de los gránulos, de los neutrófilos o de los lisosomas que son los lisosomas o los lisosomas de los macrófagos, o bien, bueno, que se llama digestión enzimática, y además la formación de radicales libres que se llama estallido respiratorio. Entonces, en esta bolsa o dentro de esta ruta de maduración del fagosoma, pues se encuentra la disminución del RH, el estallido respiratorio y la digestión enzimática. Además, se puede formar un gas que en el caso de los macrófagos esto no lo pueden hacer los neutrófilos, pero sí los macrófagos, pues lo que hace es aumentar la capacidad del macrófago para destruir, en este caso, microorganismos. Esto se hace a través de una vía que tiene que ser en conjunto con la vía del sistema inmune adaptativo que veremos después. El punto es que el macrófago puede producir un gas y este gas se llama óxido nítrico. Estos son algunos videos de cómo sucede el proceso de fagocitosis o cómo se lleva a cabo el proceso de fagocitosis. Aquí estamos viendo el estallido respiratorio y anterior vimos el video que vimos fue el acoplamiento o la identificación por receptores y posterior destrucción. Y ahí es donde ustedes se tendrán que imaginar la digestión enzimática. Entonces, aquí hay otro video. Phagocyte moves into the area of invasion and then attaches to the microorganism. The attachment is mediated by a variety of surface receptors, including antibody, lipopolysaccharide, and complement receptors. For example, the C3b component of complement coats bacteria or other particles and then binds to C3b receptors on the phagocyte. This process of coating to enhance phagocytosis is called opsonization. The microorganism is then engulfed by the phagocyte into a vacuole known as... Ahí está el fagosoma temprano, tardío y después cuando se unen los lisosomas, el fagolisosoma, la destrucción del agente infeccioso. Entonces ahí está la digestión enzimática, que a la vez, justo ahí, en esta digestión enzimática, se liberan las enzimas que producen radicales libres, entonces a la vez que se está haciendo la digestión enzimática, se está produciendo el estallido respiratorio. Aquí el punto es que todas estas células que están respondiendo hacia el reconocimiento de agentes patógenos, en un caso pues son las células fagocíticas, pero en otros dijimos que receptores que reconocen patrones, pero que solo se secretan citocinas. Ajá. Recordamos que las TLR, los receptores RIX, solo sirven para secretar citocinas. Algunos de estos PRR sí activan el proceso de la fagocitosis, pero no todos. Esas citocinas, ¿para qué nos sirven? El punto es que tenemos dos grandes familias de citocinas, las citocinas proinflamatorias y las citocinas antiinflamatorias, las cuales están en la clase que les subí en el Classroom y que les pido por favor revisen, porque además del reconocimiento que observamos justo aquí en este video o en el anterior, en donde el reconocimiento se lleva a cabo por este tipo de receptores, en este caso, este es un fagocito, puede ser un macrófago y reconoce esta bacteria gracias a que
tiene un montón de receptores de superficie, algunos de ellos son los que reconocen a proteínas que están opsonizando al agente infeccioso, en este caso, en este ejemplo, los receptores que reconocieron este agente infeccioso fueron los receptores de C3b. Sin embargo, veamos, ahí reconocen a la opsonina o a la molécula opsonizante, entonces se comienza a formar una bolsa o una vacuola en este enfagosoma, justo aquí, y si se dan cuenta, cada vez que se está formando, pues entonces una gran cantidad de receptores se están acoplando, no solo los de opsonización. Algunos de ellos pueden ser estos PRRs, receptores que reconocen patrones y que reconocen patrones de PAMPs, de patrones moleculares asociados a patógenos, y algunos de estos receptores dijimos que su función es secretar citocinas. Entonces, también dentro de este reconocimiento o este contacto con la membrana citoplasmática, pues también puede existir la posibilidad de que muchos de estos receptores lo que van a hacer es que van a fomentar la secreción de citocinas. Entonces, por un lado se puede activar la fagocitosis, pero por otro también se puede activar la secreción de citocinas, y esta secreción de citocinas, pues lo que promoverá son diferentes eventos dentro de los diferentes tipos celulares que se encuentran en la circulación sanguínea o los tejidos. Existen una gran familia de citocinas que se les conoce como proinflamatorias, existe otra gran familia que se conoce como antiinflamatorias, algunas de ellas son secretadas por células de inmunidad innata y otras de ellas son secretadas por las células de inmunidad adaptativa. Cada una de estas citocinas tienen blancos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Estas citocinas son el ligando de receptores dentro de las células de la inmunidad innata. Es por eso que se le considera el lenguaje, porque una vez que se secretan estas citocinas, serán reconocidas por receptores, serán los ligandos de receptores de otras células de la inmunidad innata. En el caso de las citocinas proinflamatorias, lo que sucede es que algunas de estas células, como respuesta a este estímulo, promueven, por ejemplo, en el caso del óxido nítrico que les decía, la formación de este gas. Otras lo que hacen es, al contrario, ser menos fagocíticas o promover que no exista un proceso que se llama inflamación, que veremos en la siguiente semana, y es por eso que es de suma importancia la secreción de estas citocinas, la cual estará determinada por estos receptores reconocedores de patrones. Este complejo de citocinas son precisamente la introducción y la información de la clase que les envié por el Classroom.